Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, miércoles, ya cerrando el año, con una semana que va a terminar, no quiero quemarla porque después puede llegar a pasar algo y se cae. Pero vamos a tener una semana linda, interesante para cerrarla antes de la Navidad. Y por supuesto, semana que viene de nuevo trabajando hasta fin de año. Y después el programa va a parar unos días a descansar y volveremos con todo para acompañarlos el año que viene y todo el 2019 y todo el 2020. Y ahí tengo que renovar contrato y vemos. Nada, 2021, 2022, 2023. pedía que le renueven, ¿viste? A las autoridades de América. Bueno, tengo que renovar. Bueno, che, un placer, de verdad. Gracias por estar, por acompañarnos. Le pongo un poquito de humor a la noche porque no están las cosas bien. Ustedes saben que hay un humor horrendo en la sociedad, que hay muchísima pelea, que hay muchísima agresión, que hay, podrías decirles que hay en algún punto un clima que definitivamente nos retrotrae a épocas muy tristes de la República Argentina. Está Martín Lustó. Martín es un amigo personal, es alguien con el que yo he tenido realmente riquísimas charlas en las noches de Animales Sueltos. Hoy la pasó muy mal. Es uno de los hombres más buscados en el día periodístico. La pasó mal en serio. Él estaba cerca a su laburo, en el Vapro, y allí había una manifestación. Vamos a mostrarles en minuto imágenes. Voy a dar un adelanto, si quieren, de lo que pasó. Ha sido repudiado este hecho por todo el arco político, pero no podemos dejar de charlar con él a ver qué piensa de esto. Y hemos ido a hablar también con una licenciada en psicología, con la doctora Raffo, ¿no? Crosa. Raffo es uno de los peritos de parte del caso Nisman. La doctora Crosa, que siempre tiene miradas muy agudas y muy centradas con respecto a este tipo de cuestiones de humor social o de reacciones que tienen que ver con la psiquis humana. Pero esto es Argentina hoy. Siempre ocurrieron estas cosas, pero no así. Hay agresión, hay locura, hay enojo en una parte muy chiquitita de la sociedad que pasa del acto, o en realidad de la potencia al acto en sí, de pensarlo al acto en sí. O sea, podía haber un insulto, podía haber un murmullo por lo bajo, pero hay una parte muy chica de la sociedad argentina que eso es lo más preocupante, que ha decidido definitivamente soltar su dionisismo, soltar su violencia y agredir. Me puede pasar a mí, le pasó a Lustó, te puede pasar a vos, a cualquiera, porque esto ya no se trata de que le pueda pasar a un tipo que he conocido como Lustó o como quien les habla. Esto está instalado lamentablemente en la sociedad. Se ha pasado un límite definitivamente. Vean esto, pasó a la tarde, quiero charlarlo con mis compañeros, hay mucha información, pero lamentablemente esto se lleva el eje informativo de la noche. ¿Le pasó a Martín? ¿Dónde fue Martín? ¿Frente al Vapro? ¿Esto te pasó hoy? No. Bajé del subte en Callao y Corrientes y fui caminando, tenía una reunión en Bartolomé Mitre y Callao antes de ir a la Comisión de Presupuesto de Hacienda y atravesé justo una manifestación de empleados del Banco Provincia que estaban protestando en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires que queda ahí. Y ahí te pasó esto. ¿La pasaste Sí. mal? ¿Te asustaste? No me asusté, pero era una situación muy incómoda, absolutamente incómoda. Lo que querés es salir, ¿viste? Porque la verdad que es mucha gente, estás encerrado en un lugar. ¿Puedo verlo? Porque muchos no saben ni siquiera lo que pasó. Vean esto. Bueno, horrible imagen, horrendo. Y ese es el final de la escena, ¿no, Martín? Porque, Sí, ese es el hubo final. también golpes y demás. Sí. Recordemos que no tiene nada que ver con lo que le pasó a Martín, porque esto no tiene justificación alguna. Pero esta gente del Vapro estaba protestando porque le están quitando un beneficio porque tienen por convenio colectivo que les anticipa la jubilación a los 57 Se votó ayer en la años. legislatura porteña. Protestan por eso y se la agarraron con... en ¿Qué la legislatura de la ¿Qué provincia está de Buenos Aires. pasando en Argentina en estas últimas horas? ¿Cortamos el aire? ¿Está con frío un poquito? No, está bien. Ahora en 5 lo cortamos si no se nos enfría tanto el estudio. ¿Qué está pasando con la Argentina en estas últimas horas? Quiero charlarlo con ustedes. Estamos esperando a Sisa a las 12 de la noche. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con esto que les muestro en Luján? A la tarde vimos una agresión a Lustó, mucha locura en la calle.
Vimos lo que ocurrió frente a diputados hace un par de días con la brutal agresión a la policía. Quiero compartir esto también. Esto que ocurrió en Luján. ¿Qué es esto? A ver cómo lo definimos. Vean esto, por favor. ¿Escuchás? Walmart. A ver, en Walmart, escuchá. ¿Qué es eso, Fer? Mira, yo acabo de conseguir la información oficial de todo lo que pasó hoy, porque esto es una parte nada más, porque fue casi un raid de todo lo que estábamos viendo. Empezó en el estacionamiento de Walmart de Luján, aproximadamente a las 6 de la tarde. 100 personas con intenciones violentas se concentraron en el lugar tratando de ingresar. La policía los dispersó con gases y estruendos antitumulto. Se evitó el ingreso de estas personas. Se fueron después de que detuvieron a 4, un menor de 17 y 3 mayores, 20, 23 y 28 años. Se fueron, ese mismo grupo, a una zona donde, a unos 1000 metros de ahí, donde había estacionado un camión. Esto ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional número 7 y Avenida Nuestra Señora de Luján. Provocaron la interrupción del tránsito mediante la quema de cubiertas, situaciones que motivó una nueva intervención policial. Se mantuvo la presencia policial en la zona con refuerzo de personal y móviles de otras dependencias. Por cuanto los sujetos, dice la información, activos, dispersaron a los grupos y el producto de dichas intervenciones resultó agredido personal policial con lesiones físicas a determinar. En el acceso y puente de la Ruta 192 se establece otro grupo de personas, todo era simultáneo. Otro grupo de personas... ¿Estaban saqueando? Exactamente. Sí. Había interceptado un camión jaula, logrando apoderarse de varios animales vacunos, de los cuales fueron arrendando a barrios de la periferia. Perdóname, arriando, ¿no? Lo habían bajado. Pero escúchame. Lo bajaron del camión jaula y lo fueron a arriar. Lo fueron a arriar. Pero esto no es un camión jaula. No, esta es una parte de la escena. Hubo en esta escena, entre esta escena y la del camión jaula que citaba Fer, hubo 12 personas detenidas, que todavía están detenidas, y otras 5 más, en total 17, en la puerta del supermercado Walmart. Ese es el menor que digo yo que... ¿Qué pensás? Dame una primera mirada, Martín. ¿Qué te ocurre viendo esto? Y seguimos hablando del momento de Argentina. A ver, primero quiero aclarar que no quería venir a hablar de esto, estaba pautado que viniera desde ayer para hablar más de lo que le pasa a la Argentina que estar contando qué es lo que ocurrió hoy. A mí me parece que desde hace tiempo hay... Yo hoy recibí mucha solidaridad y repudio por Twitter, ¿no? Y mensajes, un montón. Pero la verdad es que más que repudiar, lo que hay que hacer es reflexionar aquellos que tenemos una responsabilidad pública, en qué medida estamos alimentando este estado de ánimo o estamos contribuyendo a apaciguarlo. Porque la solidaridad está muy bien, pero después cada uno de nosotros tiene accionar público y en ese accionar público tiene mucho más impacto que mandando un mensaje de solidaridad o no. Perdón, Martín, pero hoy me la dejás picando para que te pregunte entonces, ¿no te alcanza con que se solidarice con vos Carrió hoy? No, o sea, pero no es bajar el debate, ¿no? Me refiero a todo, me refiero a que estamos construyendo entre todos un estado de ánimo, la verdad que bastante tensionado en la Argentina y en mi visión bastante peligroso. Y ese estado de ánimo que hoy está alimentándose, además viene, si querés, y esto es otro ejemplo de eso, o de las dos cosas, del estado de ánimo actual y de dónde proviene de 40 años o de 34 años de falla de la democracia, ¿no? Porque la democracia nuestra en 34 años no te resuelve la seguridad, sino que te la empeora, no resuelve la salud, sino que te la empeora, no resuelve la educación, sino que te la empeora, no resuelve la infraestructura, sino que te la empeora, no resuelve la justicia, sino que te la empeora, y generalmente nos
felicitamos mutuamente porque recuperamos la democracia, pero si yo miro la calidad de nuestra democracia, está degradada del año 83 para acá. Entonces no hay mucho por lo cual ponerse feliz, con lo cual hay un estado de ánimo acumulado, estructural, de pobreza, de desclasados, por un lado, que no tienen respuesta del Estado en nada, de clase media que está desprotegida y se enoja, de cuántas crisis hemos tenido del año 83. De 34 años debemos haber tenido más o menos 12 crisis. Sí. 12, entre crisis y recesiones. Sí. Ese es el fracaso de la clase política, el fracaso de la Eso dirigencia. me lo has explicado muchas veces, Martín. Bueno. Vos has vivido afuera mucho tiempo estudiando y también trabajando, que es ilógico el entrenamiento que tenemos en Argentina para las crisis, sobrevivir, y sí. para sobrevivir. Que Pero tenemos mira, pensamiento de sobreviviente, para sobrevivir solamente. Pero la pregunta, perdóname Martín, Sí. eso es un enfoque general y demás. Acá estamos viniendo de 2 episodios de violencia, el jueves y este lunes, donde hay grupos de izquierda que han protagonizado una violencia organizada, planificada según el gobierno y demás. ¿Esto te parece una cosa espontánea que tiene que ver con eso? Esto concreto del saqueo que fue fue una cosa muy aislada hasta ahora, ¿no? Mira, yo no te puedo hablar de ese saqueo porque no lo conozco. Estuve 2 noches enteras, en una desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana y en la otra desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo fue hoy? ¿Qué te pasó a vos hoy? Hoy sos protagonista de un hecho de Sí, violencia. pero primero déjame responderte. Yo no te puedo decir, estoy seguro que hay grupos que operan sobre ciertas coyunturas, pero también atendamos a la coyuntura. La coyuntura es, venimos acumulando un fracaso que la gente está enojada, que las discusiones parecen discusiones absolutamente inútiles entre la clase política, que jugamos, y lo hemos hablado muchas veces, peligrosísimamente con la grita, que es una calamidad para resolver los problemas que nuestra democracia tiene pendientes. El Lustó tiene una condición de declarar o de explicar. Hay mucha gente clara me pasa cuando lo entrevisto. Entonces yo, especialmente cuando vos venís, abro las orejas para ver qué otra mirada tenés de las cosas. Tenés un pensamiento lateral de muchas cuestiones y tenés una capacidad de divulgación que pocos tienen. Por eso yo presto atención a lo que vos decís. Me quedo con lo primero que dijiste. Chicos, tomemos esto, está interesante como tópico para debatir. Lo que pasó el otro día, diciéndose cosas a los diputados, puteándose entre ellos, agrediéndose, se levanta Carrió, va, viene, Mazot se putea con Rossi, en el medio aparece Juan Cabandí. Todo eso vos decís que es arquitectónico y eso se traslada a la sociedad. Pero nosotros estamos ahí, se supone, para resolver los problemas que tiene la sociedad, no para agigantarlos, no para tener un comportamiento que hace que los demás escalen ese mismo tipo de comportamiento. Y peor es, hay algunos que genuinamente están en posiciones extremas y los respeto, tienen una visión distinta a la que puedo tener yo, pero hay otros que juegan como a titanes en el ring con eso, para rédito político y contagian otras personas. cosas. ¿Qué nombre y apellido pones? Pero no vale la pena el nombre y apellido. Mira, pero mira, Martín. Tato recién me preguntaba, ¿vos qué te pasó? A mí me pasó algo muy sencillo. Yo subestimé la situación. Yo venía de Parque Chas en el SubTV hasta Callao y Corrientes. Salgo, tengo que ir a Bartolomé Mitre y Callao y veo una manifestación. Veo la manifestación, soy una persona que tiene sensibilidad a lo que está pasando. Vi que eran del Banco Provincia, yo fui presidente del Banco Provincia. Claro. Me llevé extraordinariamente bien, hicimos una tarea reconocida por propios ajenos y me acerqué, iba cruzando por la manifestación. Al principio, algunos empleados del banco que estaban ahí me dijeron, vos que fuiste presidente, ayudanos con lo que nos están haciendo. Otros me aplaudieron y de golpe vino un grupo de violentos. Muy violentos. Y yo nunca sospeché que eso me iba a pasar, porque además yo soy una persona que soy bastante moderada, que en las peores crisis no insulto, no chicaneo, entonces no pensé que me iba a pasar eso por la calle. Pero vos Subestimé votaste en contra de la reforma provisional. Yo voté en contra de la reforma provisional. Aunque hubiera votado a favor. Sí, pero No, lo que te achacan es haber dado quórum. Perdón. En este marco, Perdón, chicos, vamos de una, a ver, Romina. En este marco me parece que hay algunos que tienen más responsabilidades que otros. Mauricio Macri, cuando asumió parte de su campaña, tuvo que ver con zanjar esta grieta. ¿Sí o no? Pacificar a los argentinos. Pacificar a los argentinos. Y me parece que es más responsable. Yo no digo que sean más o menos violentos los del oficialismo que el kirchnerismo, pero hay que responderle al kirchnerismo como se le está respondiendo si vos tenés la responsabilidad de mandar otro mensaje. Lo mismo que está diciendo ahora Martín, lo decía Rosendo ayer. Va de arriba hacia abajo. Si vos sos el gobierno, si vos sos diputado del gobierno, si vos sos senador de este gobierno, la verdad es que tenés que buscar la forma de esas rencillas o de esas chicanas que te tiran, tratar de bajar un poco los decibeles, porque vos no podés montarte a la misma. Sobre todo cuando viniste a pacificar. No se pacificó, vos sentís que la grieta se achicó
pacificó, que hay menos grieta, que yo la verdad es que no lo percibo. No, el va humor subiendo y no social saben qué está termina. muy caldeado. No sabes en qué Pasa termina. Lustó caminando por el Vapro y lo van a increpar por cualquier No, cosa. es que nadie baja un cambio. Porque no sabe ni de qué se... pero- Bueno, pero ¿quién tiene Nadie más baja. responsabilidad? Yo Sí, entiendo sí, el que que es tiene- incómodo. Pero, yo a ver, entiendo Pero eso, pero imagínate también- acá, digo, si nos... A ver, No, si pero yo, tenemos Romy, una yo pelea con entiendo eso. Yo Alejandro, creo el que tiene que también. bajarlo, Yo también el creo clima es que Alejandro. la mayor responsabilidad siempre la tiene el que está conduciendo, ¿no? Porque el ejemplo baja desde arriba. Pero también es cierto, Martín, a ver si coincidís en esto, en que da la sensación que siempre hay más clima violento, más clima destituyente cuando hay un solo sector que está fuera del poder. No cuando está cualquiera fuera del poder. Pero, mira, Cuando está el peronismo, decís vos. mira, Y cierto peronismo. A ver, también. Martín, así me entra la gaseosa. Dale. primero, antes me preguntabas si esto está incentivado. Sí, pero si vos vivís en Noruega, no hay posibilidad de incentivar nada. Entonces, primero, atendamos al fracaso que hemos tenido como clase dirigencial. Porque si no, nada de esto sería posible. En segundo lugar, es cierto lo que vos decís. Hay un grupo que se siente fuera del poder y apela a determinados métodos. Pero si vos hablas con ellos, te van a decir, y los otros apelan a otros métodos, apelan a el periodismo. Cada uno está interpretando los métodos que utiliza el otro para destituir. Digo, para Pero, justificarse. Martín, para el que está en el justificarse, poder no tiene más justificarse. Sí, responsabilidad tiene que más otro. responsabilidad, Hasta pero lo ahí, que quiero che, decir si es... van, No, con- hasta ahí si van no. 500 tipos a tirar a adoquines de este tamaño, Claro. ¿qué querés? Pará, No, tampoco, y van, tampoco- y van diputados a caminar entre los adoquines a tratar de Digo, hablar hay con... hay cosas que son ¿Quién? hechos concretos. Sí, pero otra vez, pero sí. Dame una Sí, pero- respuesta. pero- Viviste en Estados Unidos un tiempo largo, ahora como Sí, antes embajador. también, y viví en Londres. No, pero ahora Sí. fuiste enviado, o sea, representabas a la Argentina en los Estados Sí. Unidos. Algo que en los bares se planteaba así. Yo quiero ver si el quilombo que hicieron estos en la Plaza de Mayo lo hubieran hecho en Washington, o lo hubieran hecho en Tiananmen, o lo hubieran hecho en una plaza de Moscú. Tirarle piedras a la policía, quemarle 2 motos. Te pregunto, ¿de qué pasaba o qué hubiera pasado si le hubieran tirado toda esa lluvia de piedra a la policía de Washington? Respondémelo Pero- fácticamente, pero- no me des vuelta. Pero a ver, ¿qué hubiera pasado? A mí que busquemos esos ejemplos, que busquemos Tiananmen o Washington, en Uruguay la policía Bueno, pero reacciona. contame de Washington. En ¿Qué Chile hubiera la policía pasado? Pero ¿qué reacciona. hubiera En pas- Colombia qué la hubiera policía. pasado En Brasil la ¿Qué hubiera policía pasado? ¿Qué hubiera reacciona. pasado en Estados Unidos? Pasa lo que... A ver, nosotros muchas imágenes no las pudimos ver, pero la policía hubiera sido mucho menos pasiva de lo que fue acá. También es cierto, y tenemos que hacer un mea culpa otra vez, que en 34 años de democracia no hemos sabido entrenar fuerzas policiales en un accionar democrático. O sea, que es yo la verdad. me dediqué Cierto a hablar es. con varios comisarios y excomisarios. Hay mucha bronca en la policía de la Ciudad de Buenos Aires internamente por lo que sucedió. Creen que estuvieron desprotegidos jurídica y políticamente. ¿Por Ocampo? Por Ocampo y por la la jueza. conducción política. Y Ocampo también. Y por Ocampo también. Y Pero por la Fer, conducción escúchame, política. se filtró a los medios cuál era la ubicación, con qué estaban dotados justamente las fuerzas, algo que no puede filtrarse, porque obviamente cualquiera que va a buscar o ir al choque o generar los desmanes Mirá, que generaron, pará. tenían el planito. ¿Puedo escuchar los audios? ¿Qué es esto? A ver, los audios son las órdenes que daban los jefes a los que estaban en el frente para que no actúen, digamos, a la policía, ¿no? Le El decían, aguante. no actúen. ¿Por qué? Porque hubo una orden de una jueza, a la mañana muy López temprano. Vergara. Exactamente. A partir de una presentación judicial que había hecho Recalde, para que no utilizaran armas de fuego, algo que en realidad ya venía pasando, ninguna fuerza Hasta ahí estaba bien. llevar armas de fuego. Hasta ahí Estaba está bien, sí. Igual es Ahora, contenciosa administrativa, no después, es una jueza penal, pero hasta ahí estaba bien. en el fallo de la jueza dice, no hagan nada excepto que sea ultra necesario y como ultísima instancia. Ni balas de goma, ni ¿Podemos gases. escuchar Ni los bala de audios, goma Fer? ni ¿Podemos gas. ir a los audios? Vamos a los audios. Vamos a, dale. ¿La voz de quién es? ¿De un La jefe? voz es de uno de los jefes a los jefes que estaban en el frente, ¿no? A ver. Con la tropa. Tendencia de operaciones para la totalidad del personal del servicio área de Congreso. Se reiteran directivas particulares para el servicio del día de la fecha. Tanto para el C1, C2 y C3 van a fiscalizar, como así también la totalidad de oficiales jefes, que la totalidad del personal se encuentre desarmado, es decir, sin armas letales, se reitera, sin armas letales, como así también correctamente uniformados con gafete identificatorio
escudos de brazo y etiquetas de esta institución. O sea, estas son las órdenes de Ocampo. Exacto. ¿Podemos escuchar el segundo audio? Estas son las órdenes, digamos, se supone que sí, políticas, obviamente, que daba la conducción política, llamale Ocampo, pero esta era la voz de un jefe policial, en realidad. Y escuchemos el segundo, que el segundo ya se da en el momento peor de los ataques. Digamos, cuando veíamos esa lluvia de piedras, 3 horas de lluvia. se da este audio. Nos mantenemos en esa posición y en esa tesitura. No hay autorización por el momento para hacer uso de ningún material. Están agregando fuertemente un número, que fue la agresión para minimizar el número de heridos. Desesperados del lugar, pedían que por favor los dejen actuar con los elementos que tuvieran, no con gases, con elementos químicos, con el gas pimienta, con bala de gomas, en el caso Ahora, de ¿eso fue por culpa de la jueza o fue una decisión política de aguantar para exponer la agresión de los piqueteros? Ahí hay dos cosas. La indignación que hay en en la policía de la ciudad es que desde lo jurídico no se intentó algo rápido, después de la orden de la jueza, algo que resultaba bastante difícil, pero desde lo político tampoco, porque la jueza dijo: no intervengan hasta que sea absolutamente necesario. Eso es interpretativo. El absolutamente necesario, ¿cuándo era? Y cuando, después de 3 horas de lluvia es interpretativo. Pero, eso. déjame Y bueno, por eso es lo que digo Fue una yo. decisión política. Bueno, pero por eso estoy diciendo que la indignación, Tato, escúchame bien lo que estoy Es diciendo. por eso no es con la jueza, es con los es con Rodríguez No, Larreta. la fuerza, los policías, están recalientes con quienes los conducen políticamente. Pero decí los nombres, ¿con porque- quién? Con Rodríguez Larreta con y Martín Ocampo Ocampo. será, ¿O sí. con Rodríguez Larreta? Y, Ocampo no recibe Ocampo órdenes. Sí. No recibe órdenes Ocampo. Bueno, A esto lo sí. dirigió, yo se los conté el Ocampo otro día. recibe Lo órdenes. dirigió Rodríguez Larreta desde el Congreso donde estaba su Bueno, será con Rodríguez Larreta entonces. Y con Pero Ocampo también. hay un fastidio de la fuerza. Hay un Como fastidio diciendo, nos de la mandaron fuerza. al muere. Pero claramente, escuchame una cosa, hubo 1000 policías que intervinieron, 1000 y pico, pero 1000 ahí nomás, y hubo 88 heridos, casi el 10%. ¿En qué lugar del mundo vas a contener una manifestación y te vas con el 10% de tu fuerza herida? Pero No aparte, existe. Ahora, ¿qué aparte pasa ahí, si vas al choque? También esa es la pregunta Pero- que nos hacemos todos. pero ¿Vas no a es Está bien, ir decir, al ¿qué pero, choque. está bien, pero ahí están los equilibrios. Primero, el instrumental que tiene la policía cuando infantería cualquiera que va, no es un tema menor. No es un tema menor que vayan pertrechados, porque es muy disuasivo. Está mal escrito. Una cosa es, si vos vas armado, si vos tenés espíritu de cuerpo, vas armado, tenés los instrumentos que necesitas para un motín o para... ya es disuasorio de por sí. Y lo segundo que tenés es policía entrenada para que, teniendo todas esas cosas que son disuasorias, no las usen en exceso en caso de que no sea necesario. Entonces ahí es donde fallamos. Nosotros vamos del extremo de no hagan nada, no tengan nada, no usen nada, vayan con una pechera Acómanse 3 horas de lluvia de piedra. y cómanse 3 horas de lluvia de piedra, Pero- que cuando eso Pero, se diputado, desborda, el jueves salís a hacer salís Bueno, a cuando pegar. Entonces ahí el donde jueves- digo que no diputado, estamos encontrando un pero equilibrio la adecuado. oposición criticó el operativo que montó Bullrich el jueves alrededor del Congreso con triple anillado. Dijeron que estaba militarizado, que había habido... Es cierto, hubo 12 periodistas que fueron heridos, Sí. tiene que investigarse quién fueron y demás, pero eso es disuasión, es eso. No hay que asustarse cuando hay un despliegue con tropas organizadas Bueno, de ese pero por eso tipo, digo, ¿no? pero hay un equilibrio en el cual vos tenés que tener capacidad de disuasión ¿Con y quiénes? capacidad de que cuando tenés armas o instrumentos de distinto tipo, las uses dentro de un entrenamiento específico. Si vos un día lo mandás al muere, otro día lo mandás a Claro. reprimir, no encontrás Bueno, nunca el otra de las equilibrio en un críticas Estado es democrático. la inexperiencia de muchos de los integrantes de la que además ellos lo reconocen, la inexperiencia en este tipo de acciones de muchos de los policías de la ciudad, la falta de entrenamiento para eso específico y la falta también, me decían a mí, de policías especializados, son refuerzos escondidos. Aquellos que están de civil, también trabajando en el lugar, que por lo general son de Pero fuerzas la jueza especiales de prohibió, otras la fuerzas. jueza prohibió que estuvieran Sí, estuvieran sin de civil. identificar. A la jueza Sin es un, identificar. perdón, Está es una payasada. Pero, lo que hizo. claro, López lo de la Obrador. jueza es una La payasada. jueza O sea, no va nadie en cana. No, ¿Cómo pero- no Bueno, puede- cómo no ¿te puede- puedo dar un dato? ¿Puedo dar información? Seco, por ejemplo, el intendente.
Le dieron exhibición de prisión hoy en un juez de La Plata porque fue el que entró el jueves pasado a la sesión de la legislatura con una piedra. ¿Se la dieron o se la denegaron? Se la dieron, le dieron la exhibición de prisión al ¿Por qué no va en intendente. cana? ¿Por qué lo eximieron de prisión? Bueno, es el criterio del juez. Esa es una causa que está en La Plata. Acá tenemos otra causa que tiene el juez Sergio Torres, donde ya se ha identificado. El tipo es intendente, patea la puerta, entra a la legislatura con una piedra y le exime la prisión. Eso es un delito, Con una está en el patota. artículo del Código Penal, O Ale. sea, y Eso acá es un- a la vuelta hay un borracho que orina en una planta y lo meten en cana una noche Sí. y este tipo entra con una piedra. Entonces, ¿de qué justicia, de qué país me hablas? O es un cagón marca cañón el juez, o Seco debe tener algún tipo de ascendencia en la justicia, porque cualquiera de nosotros que hagamos eso vamos en cana La automáticamente. justicia, pegaste ahí donde corresponde. La justicia de La Plata Mirá todavía este tiene impresentable. mucha, Mirá, dame este impresentable. mucha influencia. Dame este impresentable, discúlpame, dame este impresentable. Con todas las letras, mirá este impresentable. Mirá lo que este tipo es un impresentable, con una piedra, entrando a la legislatura, es intendente Ensenada, entra. ¿A vos te parece que un país va a avanzar con gente como esta? ¿Qué imagen le Pero das al de Ale, afuera? ¿Qué imagen puede darnos? Este tipo una tiene que ir preso. diputada- Discúlpame, Daniel. Sí, sí. Este tipo tiene que ir en cana, tiene que ir preso una noche, 2 noches, 3 noches, una tarde, tiene que pintar los dedos y ir en cana. Este tipo tiene que ir en cana. Y mañana, Seco, si querés venir con 15 camioncitos de lo que tenés de todos los... De los patovicas que te rodean, porque te vi una nota ayer en una manifestación también que le diste a 24 y veía todos los guardaespaldas que tenés. Vení, Seco, vení con los guardaespaldas. Ningún problema, tráete 15, 20, 100, 150 y tirá piedras acá también si querés. Vos sos un impresentable. Gente como vos no puede estar en la política argentina porque ensucia al país. Este tipo tiene que estar preso. Este tipo tiene que cortar el pan dulce, ¿sabe dónde? En el pabellón. Así tiene que ir adelante el país, metiendo en cana a esta clase dirigencial, a este ordinario, a este cabeza de termo, porque este es un cabeza de termo, esto es un ordinario. Me saca la gente así. Y me pasa solamente con las de AFA o con un tipo como este que entra, me va sacándole foto, trae el tipo con la piedra. Y está el video, podemos poner el video de nuevo. Y después da una nota como si fuese Nelson Mandela. Y después le tenés que pedir a los otros del conurbano que no vayan y saquen un camión. claro, Si este tipo que es dirigente político hace lo que se Pero le por No canta. eso- lo meten en Te voy a cana. decir una cosa, Preso, A mí preso. me está pasando una muy buena fuente, que existe mucha chance de que Seco la semana que viene termine preso. Sí. Pero chances, de Está bien, chances hablamos pero toda al la margen- vida. A ver, una cosa que está diciendo Alejandro es que no hay consecuencias, digamos, de lo que pasa, más allá de la discusión que podamos tener respecto de la organización y de lo que pasó ¿Me el dejás jueves verlo? y ¿Me lo que dejás pasó el verlo? Que lunes? lo pedí un Sí, segundito, sí, perdón, dale, Romy. claro. Vean esto. ¿A ustedes les parece? Me estás viendo en Chaco, en Jujuy, en Salta. ¿A vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? ¿Cuánto falta más para que este impresentable, este tipo, este involucionado, en su civilidad vaya preso? Una noche, aunque sea. Una noche. Y aparte, Una noche. una- que una- vaya gana, y que por lo menos entienda que no puede hacer eso con una legislatura que es el centro de la democracia de la provincia, entrar con una piedra, poner ahí, hacerse, se terminó. Vos sos anacrónico, Seco. Vos sos de 1815. Sos anacrónico. Te faltan 2 Col 38 y estar en el vuelo El Malo y el Feo con Clint Eastwood y bajarte con una escarbadiente acá y mirar si te puede tirotear con algún Apache. Vos sos anacrónico. Perdóname, alguna información que tiene que ver con lo que estábamos contando recién, no sé cuál era de la causa de la que hacías referencia, Dani, pero el juez de garantías, Guillermo Atencio, rechazó el pedido del abogado que había presentado una solicitud de exhibición de prisión y así evitar la posible detención de Mario Seco por coacción agravada y otros delitos. O sea, que la rechazaron, por lo menos este juez, en el Ese juez marco de Atencio. esta causa. Entonces está abierto le a lo que dice rechazaron. Fernando. Entonces, justamente Eso lo es que dice posible. Fer es así: le rechazan la exhibición de prisión y entonces en función de eso hay enormes posibilidades de que termine Le detenido. rechazaron la exhibición Claro, de le prisión. Es rechazaron. muy posible que vaya preso. Sí, sí. Esperemos. Y acá el juez... ¿Lo puedo decir de vuelta? Me lo acaba de decir una muy buena fuente. Y Ale, Entiendo que eso es la causa... ¿Qué te dijo? ¿Que va a ir preso o no? Que la semana que viene tiene mucha chance de caer preso. Cuando te Bueno. dicen así, Bueno, Y hay Ahora otra estemos situación. atentos la semana que viene. Eso es la causa en La Ojalá, Plata. Eso es ojalá. la causa en La Plata. La causa que tiene acá el juez Torre le rechazó la exhibición de prisión al militante del mortero casero. ¿Se acuerdan? Ese militante que disparaba. Y ya se han identificado a 20 de los agresores. Uno que es del Partido Obrero, también es
experto en Zipalquidó y es el que le pegó a un policía que había caído, que se había resbalado, y se lo ve con dos palos atacándolo. Y hay otros 20 identificados, es una información que tiene el juez Torres. Y la mayoría, Ale, la mayoría son exfuncionarios del gobierno nacional o provincial durante la época del kirchnerismo. Bueno, así que ahí hay un... Lo que se está pidiendo del gobierno, era lo que planteaba, perdóname Dani, es que tengan una responsabilidad, que haya una responsabilidad, si bien no penal, porque vos no podés, digamos, penalmente adjudicarle un delito a todo un partido político, pero sí por los destrozos, sí por los desmanes, digo, alguien tiene que hacerse cargo de lo que pasó. Che, pero mirá, eran todos empleados del kirchnerismo. La mayoría Muchos son son empleados kirchneristas, hasta el 2015, pero ayer Marcelo de Alessandro planteó acá la posibilidad, no sé si la comparte el diputado, porque el problema es acá caen los militantes, son los que están presos, los que golpearon, los que tiraron, pero el tema son los dirigentes que dieron las órdenes de estas acciones violentas. Y proponía hacer un proyecto o pedir que se sancione a los partidos que son los responsables de esto, al PO, al MAS, a la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, que era otra. ¿Usted comparte eso, que se lleve a sacarle la personería electoral, la personería política? Mira, creo que hay que buscar cuáles son los instrumentos mediante el cual cambiamos la cultura con la que estamos discutiendo. Otra vez, vemos estas imágenes de Seco y vuelvo a la reflexión inicial. Si eso es lo que pasa adentro, el de afuera siente que está avalado para cualquier cosa. Si su dirigente, si su referente hace eso, claro, el de afuera siente que puede hacer cualquier cosa. Totalmente. En el día que, en la primera sesión fallida, donde el Frente para la Victoria irrumpió, se puso violento, etc., vino Moró a gritarnos a mí y a Carla Carrizo, y Carla Carrizo con mucha calma lo miró y le dijo, yo aprendí de vos que cuando el afuera está en crisis, son las instituciones las que tienen que resolver la crisis. ¿Eso Entonces, le dijo? Si no crees en la crisis adentro de la propia institución. Y digo esto porque, para analizar lo peligroso que es este juego, a mí me tocó compartir un panel con Nassim Taleb. Y Nassim Taleb, que es el autor del Cisne Negro y otras cosas, en un momento él cuenta, yo lo interpreté así mal, pero él cuenta que cuando arranca el conflicto en el Líbano era un centro comercial, cultural y la Suiza del Medio Oriente. Exactamente. Entonces, la sensación era, esto se arregla en 6 días. En 6 días termina, en una semana, después en 15 días. Y después, cuando nunca se arregló, y la guerra duró décadas, su reflexión es, las crisis muchas veces se comen a las instituciones que tienen que resolver las crisis. Y este es el peligro de lo que estamos viendo en la Argentina. Si el Parlamento funciona así, si la manera de discutir entre nosotros es de la baja calidad que tiene en la actualidad, más la agresividad que tiene en la actualidad, nosotros nos estamos contagiando de lo que tenemos que resolver. Claro. Y ahí el pozo empieza a ser mucho más profundo de lo que creemos. Yo creo que hace rato, Martín, que estamos caminando en esa dirección. Ponele nombre y apellido. No le pongas nombre y apellido. Pero ¿son todos? ¿O son algunos nada más? Dentro del Congreso. ¿Son algunos y de un solo sector o son de diferentes sectores? Pero Farse bien, no, yo creo que son actitudes. El micrófono a Monzó se los vieron. Pero yo creo que son actitudes de los dos lados. No, pero yo estoy pero digo, a mí me parece que vienen todos de un mismo sector, que son los que se quedaron afuera. Yo no comparto. Poder. Sí, y no agarré la foto de los que encararon a Monzó, le empezaron a putear, le dijeron hijo de puta, le sacaron el micrófono. Sí, y no les estaban. Fíjate sí, y no les gusta nada. Y resienten no tener el poder que antes tenían, no poder usar el Estado para su fruto personal, para mantener el poder. Seco, pero por otro lado, déjame decir lo siguiente. Un cambio en la fórmula previsional no se puede hacer así, contra la voluntad de los demás, imponiéndola y no contando las cosas como son. El sistema previsional, que es el 40% del gasto público, que la Argentina toquetea todo el tiempo irresponsablemente sin un solo número de hacia dónde va, no se puede discutir así. ¿Qué hiciste vos, Martín? ¿Eso es violencia también? Pero Martín, ¿qué hiciste vos? Vamos a ese punto. Yo lo que hice... Diste quórum y debatiste. Y votaste en contra. Y presenté un proyecto alternativo. Sí, perfecto. Está bien, pero lo que te quiero decir es que vos contribuís con ciertas actitudes. Tenés que ser consciente del entorno en el que estás moviéndote. Bueno, esta es mi opinión. Está perfecto. Esta es mi opinión. No justifica la reacción de los demás, pero ahí coincido con Romina, que si vos querés apaciguar y lo que tenés que es modificar el Estado y las normas de comportamiento, vos tenés que discutir ciertas cuestiones de otra manera. Nosotros constituimos, yo estoy en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, la constituimos en un día, el día que la constituimos tuvimos que dictaminar sobre lo tributario, al día siguiente tuvimos que dictaminar sobre lo previsional, ayer discutimos hasta las 5 de la mañana la reforma tributaria, en donde daba vergüenza. Por suerte la gente estaba durmiendo. Se estaban modificando los artículos a viva voz sin saber cuál es el impacto, con redacciones que quedaban Martín, poco claras. El primer día que se discutió el tema acá, yo dije, Cambiemos, el gobierno está cometiendo el mismo error que criticaba, de tratar de sacar las leyes a los pechazos.
Con lo cual comparto lo que estás diciendo. Ahora, una vez que bajó un proyecto al recinto, vos no podés hacer lo que hicieron los diputados para tratar de evitar pero la no tengo sesión. ninguna duda y por Y eso bueno. nuestra postura es distinta. Lo que sí te quiero decir es que si vos sos consciente de la fragilidad que tiene la situación en la Argentina y tenés responsabilidad, adoptás caminos un poco más Eso mesurados, está bien, de mayor eso está debate, de mayor discusión, te das más tiempo. Ahora, diputado, Porque si no estás incentivando algo Sí, sí, que ya está patológicamente sesgado hacia cierto O sea, vos lugar. tenés que saber que estás tratando con una manga de locos. Exactamente. Perdón, diputado, pero una exactamente. cosa... Entremos ahí, ante ese punto. Sobre ese tema, sobre ese pero tema. ¿por qué una manga de locos? ¿Por qué, Tato? ¿Por qué Porque- sea una manga de locos? Vos no quieren ninguna discusión racional, no quieren una discusión. ¿Por qué nosotros vamos a discutir? Porque no le podemos decir, el sistema previsional tiene un agujero de 160.000 millones de pesos. Hoy, 2 puntos del PBI tuvo el año pasado, 2,6 este año, en 10 años tiene un agujero de 4 puntos del PBI. ¿Por qué? Porque lo privatizamos en el 94 y le sacamos plata a la provincia para financiarlo. Lo estatizamos en el 2008 y no le devolvimos la plata a las provincias. Hicimos 2 moratorias mal calibradas, o casualidad, cada una de ellas un año antes de una elección presidencial. Totalmente mal calibradas. Yo lo digo porque cuando la trajeron en el 2014, los únicos 2 diputados en un contexto electoral que no votamos la moratoria fuimos Carla Carrizo y yo. Los únicos 2 de todo el recinto. El PRO la votó, el Radical, Cambiemos la votó, el kirchnerismo. Nosotros no la votamos. ¿Qué hizo el kirchnerismo por los jubilados? Te pregunto eso y vos con vos, Dani. Hizo cosas buenas, Vos- pero sin saber a dónde va el sistema. ¿Qué es cosas buenas? Amplió la cobertura del sistema, que es justo. ¿Por qué es justo ampliar la cobertura? Porque nosotros tenemos un porcentaje del empleo en negro, o no registrado, 35%, ponele. Ese no está haciendo aportes para nadie, pero como las jubilaciones se pagan un poco con los aportes y contribuciones y otro poco con lo que sale de los combustibles, lo que sale de IVA, lo que sale de distintos lugares de los impuestos, el pobre que no tiene empleo registrado pero consume algo, le está pagando un poquito de jubilación a otro. Entonces se merece algo, pero no se merece que sea 150 veces más generoso con él que con el que aportó. No se merece que vos calibres mal el sistema y le des la plata cuando te sobra sin saber si te va a sobrar dentro de 10 años. Dani, No, perdón, yo decía que la oposición bloqueó, intentó bloquear la sesión, ¿no? La ingresó el jueves y después intentó el lunes. Primero intentó bloquear la discusión en comisión. Bueno, perdón, sí, y también me voy más atrás en eso, pero el kirchnerismo solamente está alterado por 27 presos en Ezeiza y en Marcos Paz y demás, y tenemos los de la izquierda, que obviamente es una actitud que han tenido siempre de ganar la calle, aunque sea una minoría. El masismo, ¿por qué el masismo se sumó a esa actitud de bloquear una sesión? ¿Va a continuar esta actitud del masismo? ¿Está buscando una alianza? ¿Qué análisis? Eso no ¿Cómo lo ves sé, eso hay que preguntarle a Sergio Massa y a los líderes parlamentarios del masismo. Yo puedo decirte cuál fue nuestra postura. Y otra vez, la pudimos hacer porque yo conozco bien estos temas, tengo un equipo que trabaja hace mucho, pero dictaminar al día que se constituye la comisión sobre un proyecto de ley, proponiendo algo alternativo, no lo puede hacer cualquier diputado. Y, por ejemplo, los tributarios estuvo trabajando 2 años, pero los diputados que asumimos ahora tenemos que dar una discusión sobre... Ayer se discutieron 319 artículos, artículo por artículo, y se fueron modificando por Pero, lo menos Martín, 50 de ellos. Cuando hablas de manga de locos, primero quería saber si te referías solamente al No, yo kirchnerismo no o dije también a la manga de izquierda. locos, yo no dije No, manga de sí, locos. dijiste. Lo dijo Dijiste, Tato, lo dije yo. dijiste, No, lo bueno, digo. le diste, Está bien, pero yo no avalaste uso lo que nunca decía esas Tato. expresiones, pero Está bien, es que estamos pero discutiendo como pero locos. te pregunto, esa manga de locos, digamos, lo que estás discutiendo es la forma o el fondo. Discuten de manera enloquecida. Las dos cosas. Yo creo que lamentablemente no estamos... No conocen de lo que están hablando, o sea, No. ni conocen de lo que están hablando Yo creo- y lo plantean mal. Yo creo que Argentina no está discutiendo el fondo de nada. ¿El fondo de qué está discutiendo la Argentina? ¿El fondo de por qué vos tenés que tener seguridad privada? Cuando digo seguridad privada no digo que tengas una garita. Cuando vos te pones una reja en tu casa, ¿quién te la paga? Cuando vos te pones una cámara en tu casa, ¿quién te la paga? Cuando vos preferís vivir en un lugar más chico y peor porque vivís en una cuadra más segura, ¿quién te está pagando la seguridad? Hoy los ciudadanos argentinos se pagan la seguridad, la salud, la educación, todos nos estamos pagando y al mismo tiempo pagamos una cantidad de impuestos impresionante, lo cual hace que Argentina no pueda competir. Eso es lo que le Martín, pasa. eso pasa hace un montón de tiempo. Exactamente, entonces yo digo, vos me... Yo te digo, yo desde que tengo uso de razón... Pero se paga Romina, la pero educación, Romina, la salud, pero Romina me pregunta, Me permiten ver una mirada. ¿es el fondo Déjame, o es la Martín, forma? Martín, quiero Es el ver fondo y la a Crosa, forma. quiero ver a Crosa porque hablamos de violencia en esta sociedad violenta. Esta señora es licenciada en psicología, es una intelectual, es una persona que da su mirada sobre la escalada de violencia en la sociedad argentina. Es Alicia Crosa. Es muy interesante lo que plantea, escuchen. Lo que está pasando es que se va gradualmente rompiendo el contrato social.
¿Qué es esto? Es el conjunto de normas y de pautas que regulan las relaciones interpersonales, ¿no? El no agredir, el no excederse de los límites, el respetar al otro, el respetar democráticamente la opinión ajena, en fin, todo lo que funcionaría en una sociedad moderna, activa y sana, acá lo estamos perdiendo gradualmente, cada día se nota más. Lo que sucedió el otro día, digamos, la parte de la manifestación que protestó violentamente, ¿usted la califica como una horda? Es un comportamiento órdico. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a protestar por algo que no nos gusta, siempre y cuando lo hagamos dentro de ciertas cauces y de ciertas pautas. Pero qué poco sentido o nada tiene en todo caso la protesta al punto de llegar a ver lo que vimos, la destrucción total de bienes históricos y culturales que hacen a la esencia de nuestro país. Entonces, en el nombre de la argentinidad se estaría defendiendo algo que en el mismo nombre de la argentinidad se estaría destruyendo. Entonces, esto es un comportamiento impensado, irracional, que es lo que tiene la horda, ¿no? ¿Y a qué obedece esta suerte de furia social? Probablemente tenga mucho que ver con la cuestión de la grieta, que es lo que cada día nos está afectando, que saca a relucir aquellos aspectos tanáticos vinculados a la pulsión de muerte y que son los resultantes de la agresión, el maltrato, la intolerancia en general que estamos viviendo. Comportamiento órdico o de horda, pérdida de la conciencia individual, dice la doctora o la licenciada, y habla finalmente de un paso o una conexión con lo tanático, ¿no? Ligado a la pulsión de muerte en la sociedad argentina. Qué fuerte escuchar esto. Qué fuerte y qué triste. Es fuerte escuchar esto, pero lo estamos viendo todos los días, lo estamos viviendo. Es decir, no es el episodio de hoy, el del otro día, el del otro día, el de Seco. Es una continuidad de episodios así. Yo te hago el siguiente desafío. Busca un país del mundo que esté discutiendo todos los días de esta manera. ¿Cómo repetime eso? Búscame un país del mundo que esté... ¿Qué situación tiene un país del mundo que discute como discute Argentina todos los días? ¿En la calle o en las instituciones? Todos. Búscame cualquiera. Bueno, Estados Unidos está en un momento muy ¿Así? particular. ¿Así? No, en la calle. ¿Todos por los eso días? te pregunté, ¿en la calle o adentro? O sea, las dos cosas. ¿En el Parlamento no lo discuten sé. así los gringos? Hoy se está matando. Pero no con alguien que entra con una piedra. No, pero por eso te estoy preguntando. No entra en el Parlamento con una piedra. Pero te digo... No llega ni a... 3 horas de lluvia contra la policía. Claro. por favor. No. 3 horas de lluvia contra la policía. ¿Qué país Lo vimos discute en así? Chile cuando discutieron el tema educativo hace 6 años, una vez, un mes. Sí, esto de todos los días es Todos los Argentina. días. Todos los días. Entonces, tenés que buscar países que están en situaciones Pero absolutamente ¿es la calle o el patológicas de Parlamento, descomposición. Martín? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? ¿Es la calle o Pero el si está en Parlamento? los dos lados ¿Son los acá. dirigentes o es la calle? Está en los dos lados. Pero los dos lados, Romy. Digamos, te llueven 3 horas de piedra sobre la policía y va Seco con un adoquín y la pone. Sí. Van 4 diputados a sacarle el micrófono al presidente de la Cámara, a insultarlo, a decirle de todo. Lo agarran hoy a un diputado nacional y lo atropellan en la calle. Adentro y afuera. Está pasando en todos lados. Es patológico, como dice. Pero además, no, pero tenés que hacer un esfuerzo. Tenés que encontrar países en real descomposición para ver estas escenas cotidianamente o semanalmente. Si nos pasa todo, Martín, y en redes sociales le pasa al turco que lo gastan, me pasa a mí que algunos te putean en la calle. A mí no me pasaba ni siquiera en la época que yo relataba Boca, ni los de River. Alguna vez entrando a la cancha... ¿Vieron lo que le pasó a Julio Bazán? Twitter, Julio Bazán es terrible. Pobre Julio. Ahora, uno de los... Ustedes saben que Twitter no es un éxito en todos los países del mundo. Acá es un éxito. ¿Por qué? Porque es la herramienta de las redes sociales, nos insulta, la chicana, por eso funciona tan bien Twitter en la Argentina, porque es una especialidad nuestra. Mira, no hay algo muy interesante. Anda a preguntar a los uruguayos si usan Twitter, no lo usan. Hay un estudio muy interesante de un funcionario de Obama, que además fue compañía de investigación con un premio Nobel de Economía, que dice lo siguiente: damos por sentado en las democracias que la deliberación es el mecanismo por el cual llegamos al mejor resultado. Damos por sentado eso. Y no es cierto cuando lo que pasa es que discuten grupos que se extreman. Dice, ¿por qué se extreman los grupos y cómo se extreman? ¿Qué quiere decir que un grupo se extrema? Que tiene una posición después de deliberar internamente que es más violenta, más extremada que el promedio que tenían al arrancar. Entonces, ¿cómo pasa esto? Primero, por 2 mecanismos, cómo fluye la información y el efecto de la reputación. Si alguien que ya está extremado dentro de un grupo tiene información, sea cierta o no, y la puede comunicar, el grupo se extrema porque tiene miedo de decir, bueno, si no acompaño. Los moderados dentro del grupo se van del grupo, dicen, esto están todos locos. ¿Cómo es el primer grupo? El que...
vos tenés un grupo y el grupo se empieza a mover hacia una posición extrema. ¿Por qué? En virtud de dos cosas, de cómo fluye la información. Entonces, uno que está más a la izquierda o a la derecha que el promedio, tiene información, la comparte, es vehemente, convence y empieza a convencer al grupo que se retire hacia cierta posición extrema. Los moderados dicen, yo ya no quiero pertenecer acá, con lo cual el grupo pues, se va más al extremo. ¿Qué cosas incentivan que haya un grupo del otro lado que piense lo contrario? ¿Qué más incentiva? Que los debates sean públicos. ¿Y cuál es el último incentivo de todos? Que vos puedas pertenecer a un grupo extremo, opinar y hacerlo anónimamente. Twitter. Entonces, es un así caldo está de discutiendo cultivo en perfecto Argentina. para Argentina. Claro. Así está discutiendo en Argentina. Bueno, cuando fue la famosa estrategia del gobierno de usar la grieta para la campaña electoral, nosotros lo dijimos. Esto le va a hacer muy bien al gobierno y muy mal al país. Sí, es una gran táctica y una en algún pésima momento puede estrategia. empezar a hacerle muy mal al gobierno. Claro, también. De vuelta. También. Tengo, antes de irme con el turco, vamos a pasar por algo de información y vamos a ver algunas cosas de hoy. Hablemos de Kirchner. De Carlos, ¿quién tiene Acá, información? El primo. Carlos Santiago Kirchner, el primo, es un hombre que había estado en la subsecretaría de coordinación de la obra pública. Él en su momento declaró, dijo, yo no tengo absolutamente nada que ver con nada. Cuando declararon el resto de los testigos, dijeron nada pasaba si él no lo autorizaba con el tema de la obra pública. Se calcula que le hizo ganar 46.000 millones de pesos a Lázaro Báez. En su momento le fueron a ver la caja, ¿te acordás cuando abrieron esas 3 cajas que había sido el pedido de la Fiscalía de Policita? Le encontraron Estamos viendo el allanamiento en la casa de Carlos 80.000, Kirchner, sí. y hoy hubieron 4 allanamientos, 3 en el sur y 1 en Capital. Esto está bajo secreto de sumario, estas imágenes no se vieron porque justamente lo trataron de manejar con muchísimo cuidado, se especulaba la ¿Estas son posibilidad... imágenes exclusivas, Romy? Sí, o por lo menos sí, que sí, no se han sí. visto en muchos lugares. No. Esta es la casa de Carlos Kirchner. Es una de las 4 propiedades que tiene. Vos pensás que Carlos Santiago Kirchner entró en el 2005 al poder con una casa y 2 autos. Y cuando se fue tenía 5 casas, 5 autos y propiedades por 48 millones de pesos. ¿Me repetís eso último? ¿Entró al poder cómo? Con una casa y 2 autos. ¿Y se fue con? 5 casas, 5 autos y propiedades por 48 millones de pesos. Le va bien el tipo, ¿eh? El primo, Ahorró. es el primo. Bueno, acá lo que está discutiendo, y mucha atención con estos allanamientos de hoy, porque hay una duda en la Fiscalía respecto de si movió plata antes de que pudieran ir a abrir las cajas, antes de que pudieran ir a ver las cuentas. Entienden que pudo haber movido plata y ahí ya sabés, digamos, todo lo que sigue, ¿no? Romy, yo agrego un dato, parecido. dato muy lindo. Todo esto se abrió por un informe de la Unidad de Información Financiera de este Carlos Santiago Kirchner, el primo, y ahora la investigación la tiene el fiscal Policita. Se hizo también un allanamiento de un departamento que tiene acá en Avenida Libertador al 2300. Pero fíjate, escuchá esto, Ale. Tiene 3 empresas en las cuales habría lavado dinero. ¿Cómo se llaman? Se llaman K-Sank. K-Sank. Pincar, todo con K. Y K Joro. Así que parece que hay una obsesión con las K dentro de los Kirchner, ¿no? Daniel mencionaba la UIF. Cuando lo redesignaron a Batela en la UIF, yo hice una impugnación y fui a la audiencia pública. ¿Sabes cuántos reportes de operaciones sospechosas, que es lo que mandan los bancos, las compañías de seguro, inclusive los casinos deberían mandar, recibía la UIF en la época de Batela? No. 32.000 por año. Eso para analizar. Para analizar. investigar a ver Va en un si banco y hay. te dice esta operación me resulta sospechosa. Mirá, todo. ¿sabes cuántos procesaba por año? 300. ¿Cuánto? 300. Los analizaba. Sí, sí. Analizaba, porque no hubo ningún procesamiento. No, pero internamente quiere decir que de 30.000 Claro, miraba los 300. cajoneaba, Entonces vos los te puedes preguntar, ¿y con qué? ¿El primero que te llega? ¿El que es más relevante? ¿El que no es de tus amigos? Cajoneó de Joclender, ¿te acordás? Pero por eso, ese es y nuestro está procesado estado. por Ese es una nuestro de esas estado. causas. Sí. Y vos podés decir, por ahí es porque tiene muchos. No, Australia recibe 1 millón por año. Brasil recibe 80.000 por año. Australia procesa el 97%. ¿De qué? ¿Del arroz? De los ROS. Y tiene casi la misma dotación de personal que tiene la UIF. ¿Y por qué? Porque usan sistemas. No, la Unidad de Información Financiera ahora tiene un edificio nuevo y tiene la van a comprar puntual. El dato, Ale, hablando de este tema, es que ¿sabés cuánto le reclama la FIP ahora a Cristóbal López, que ya pasó su primer día? Despacito. ¿Cuánto le reclama AFIP a Cristóbal A López? la FIP a Cristóbal López, porque originalmente eran 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles que él había retenido. ¿Ahora cuánto? Ahora le reclama 1.000 millones de dólares, porque Abad ha sumado los intereses, los punitorios,
Así que Bueno, agarrate Catalina, ¿no? equivale al embargo, 17.000 millones de pesos. Él habló antes de que, Son 1.000 millones de dólares. la ANSES tenía un déficit de 60.000 millones de dólares, ¿no? 160.000 160.000. millones de Acá pesos. estamos hablando entonces de 17.000 millones de pesos que Equivale al retuvo embargo, sí. Cristóbal López. Y como decíamos ayer, que era una obviedad, le rechazaron las excarcelaciones, ¿no? A los dos. Recordemos que A De Sousa y a Ricardo Cristóbal. Echegaray sigue siendo empleado de la FIP, ¿eh? Pregunto, hoy con De Sousa, algunos medios sostienen que De Sousa tiene cierta debilidad espiritual y que no resistiría mucho tiempo antes de hablar. ¿Qué tendría para contar? ¿Tiene algún tipo de No, pero vos me pones esa cara, pero podría... Bueno, porque acá está también la causa... El turco se ríe, el turco... Lo de debilidad Turco. espiritual le llamó la atención. Pues lo dije a lo turco así. Tiene cierta debilidad espiritual. La gran producción de arrepentidos que tenés. No, yo de verdad... Ale, Es estremecedora. ¿quién era el principal turco? ¿Quién era el principal inquilino de Cristina Kirchner? Era Cristóbal López. Tomá. Cristóbal López, Notesur. el departamento, Los Sauces. a través de la inmobiliaria de los Sauces, el departamento de Madero Center, que está a un precio de mercado de $15.000 mensuales, él lo pagaba más de $30.000 mensuales. Entonces, ahí está, alquilaban también un departamento, el otro que tiene también en Barrio Norte. Aparte de esta causa donde están procesados los dos, Cristina Kirchner y Cristóbal López, está la causa del Banco Finansur. Ayer cuando adelantamos que el OIF le pide una multa de 1.200 millones de pesos porque la plata del juego, que esto es lo que hasta ahora ha quedado fuera del grupo Indalo, sin reportes de operaciones sospechosas, pasaban por este banco Dani, que está en situación difícil ahora, ¿no? ¿Tenés algo más rápido y me voy con el turco porque tengo información de lo que va a pasar? Y vos también tenés Sí. info. De acá a fin de año con Comodoro Pi. ¿Cierra Comodoro Pi ya o sigue moviéndose la Comodoro Pi? pizera caliente. ¿La pizarra caliente, Comodoro La Pi? pizarra caliente, olvidate, están pasando todavía, pero lejos están de cerrar. Tenés... Si fuese un boliche bailable le diríamos que es la City en los 80. Ay, no No iba, sabe no de lo que No dice. fue la la City en los iba. 80. No iba a la City, Toma, era por muy favor. chiquita, pero ¿O bueno. no? Es el cielo de los 90. Mirá, tenés, entre otras cosas, la Cámara tiene que decidir la Ahora voy con situación del memorándum de entendimiento. Hay una pelea importante entre Irursun y Fará. Ahí hay que ver qué es lo que definen. Además aparece Noble, que dice que quiere testificar ahora Pero mediante para, ¿cómo quiere videoconferencia testificar? desde Dubái. Permitímela esa. Bueno, sí. Noble, el ex interventor de Interpol, dijo que quiere testificar ahora, después de todo pero por mail, ¿no? Y ahora apareció una carta que recibió Susana Ruiz Cerruti, la directora de Asuntos Legales de la Cancillería de Timmermans, donde ¿qué es lo que dice sobre el pacto con Irán, las alertas rojas? Dice que se desconoce los efectos que tendrá para Interpol la firma de este tratado. Otro documento que complica a Timmermans. Sigue Vudú, ¿te acordás que pidió la pulserita electrónica? Sí. Hoy dijo, bueno, le van a decir que no. Ah, ¿sigue de preso? Sí, sigue preso y le adelantamos desde acá que lamentablemente va a No pasar vale las nada, fiestas, sí. va a pasar las fiestas detenido, el juez no se la va a conceder porque entiende que de concedérsela tendría que dársela también al resto de los que están en la misma situación, cosa que no piensa hacer. Tenés todavía Otesur, donde se definen las situaciones de Florencia O sea, Kirchner, de Máximo Kirchner. para. Así hincapié ahí. ¿Florencia Kirchner está tranquila con lo que puede venir? Mirá, la verdad es que hoy decir tranquila y aventurar lo que puede pasar en Pino, lo sé. Florencia Kirchner estuvo en una causa imputada por Claudio Bonadío, donde además se le encontró una fortuna en la caja de seguridad y en ese momento no la detuvieron. Por ahora falta un montón de gente declarar en Notesur. Durante todo febrero lo va a definir Julián Ercolini. Falta definir la situación de Diego Lagomarsino, nos olvidamos, porque esto también se define antes de la feria. Ale, te Así que cuento si me antes preguntás, de- la lapicera caliente arde. Antes de cerrar, volviendo a las imágenes que vimos de saqueos y demás, están cerrando en las próximas horas un informe de inteligencia en donde se vuelca mucha preocupación por el tema de saqueos y las zonas más calientes son San Fernando, Moreno, Pilar y Del Viso. Están también preocupados por los supermercados chinos y dicen que los supermercados grandes, las grandes cadenas, empezaron a dar mercadería precisamente por la preocupación que hay, organizado por punteros barriales y piqueteros, los pedidos y los saqueos. Zona Sur es la más, casualmente, no es la más caliente porque creen que los intendentes son las intendencias donde mejor están trabajando. Quiero decirles que ha sido una gran noche nuevamente la de todos ustedes. Gran noche, orgullo de laburar a su lado. Nos vemos mañana, si Dios Chao, quiere. vale. Gracias, Martín, Un gusto. por venir.